bendiga, hermanos. Buenas tardes. Estamos aquí para aprender de la palabra del Señor. Una vez más, retomando nuestro tema, las 5 etapas del matrimonio. En esta ocasión, una servidora, Ana Patricia Telles Hernández, sierva del Señor, vamos a estar aprendiendo acerca de la madurez, estabilidad y nido vacío. Para esto les invito que se sirvan a estar de pie. Vamos a tomar nuestras Sagradas Escrituras y vamos a abrirla en Cantares capítulo 7, los versículos 10 al 13 con la ayuda del Señor. Cantares 7, 10 al 13. Enseguida vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que se glorifique en este momento y que esta enseñanza sea de grande bendición para cada matrimonio. Si ya lo tienen, damos lectura y dice así: Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si se abre el cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Oramos. Bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos ante tu presencia, Señor, para darte muchas gracias, porque nos permites, Señor eterno, aprender de tu palabra. Y en estos momentos esta enseñanza que es para los matrimonios. Gracias por cada matrimonio, Señor, que está viendo esta transmisión. Muchas gracias, Señor. Te suplico que les bendigas, que los ayudes, que los tomes en tus manos y que permitas que tu palabra sea de bendición para cada vida, para cada corazón. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta lo que tú nos aconsejas. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, porque así, Señor, habrá matrimonios bendecidos y guiados por ti. Aquí está mi vida. Úsame, respáldame, Señor, y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Te damos muchas gracias. Por fe creemos que tú harás esto y muchas cosas más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Estamos nosotros aprendiendo acerca de las 5 etapas del matrimonio. Y el día de hoy corresponde a la 4ª, que es madurez, estabilidad y nido vacío. Esta comprende de los 20 a 35 años de unión. Al hablar de madurez en el matrimonio, es decir, que se ha alcanzado un pleno desarrollo, que el matrimonio ha alcanzado su mejor momento. Cuando hablamos acerca de la estabilidad, es mantener el equilibrio, es decir, la pareja ha aprendido a afrontar de una mejor manera las dificultades. Sabe cómo salir adelante sin sentirse agobiado, triste o provocar problemas más grandes, pues ya sabe cómo mantener la estabilidad. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que para alcanzar esta madurez, para alcanzar esta estabilidad, necesitamos la ayuda de Dios, porque Él es nuestro guía, porque Él es el que nos sostiene y a través de su palabra nos enseña cómo lograrlo. Pero también depende mucho del trabajo en pareja. Tanto el esposo cumpla con sus roles y tanto la esposa cumpla también con sus roles que Dios le ha asignado a cada uno. Y sobre todo también es importante tomar en cuenta que para alcanzar la madurez y la estabilidad dentro de esta etapa se requiere que las parejas hayan sido capaces de superar los conflictos y las adversidades en las etapas anteriores, como lo son
el enamoramiento y transición que ya se vio, la desidealización y el establecimiento y llegada de los hijos, y la realización y la transformación. Para esto, Cantares 2:15 nos dice algo muy especial: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, pues que nuestras viñas están en cierne. Si tomamos en cuenta esta parte de las Sagradas Escrituras, aquellos matrimonios que están pasando por las etapas que ya hemos visto y se han visto sus características, si saben detectar esos problemas a tiempo, si lo saben llevar a cabo o solucionar, mejor dicho, de la mejor manera a través de la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo, entonces al llegar a esta etapa de la estabilidad y de la madurez, se va a lograr esto, la estabilidad y ser maduros. ¿Por qué? Porque también dentro de esta etapa hay adversidades y también se produce lo que se conoce como el fenómeno del nido vacío. Y este consiste en esa tristeza, ese momento en el que los padres viven cuando experimentan la salida de los hijos del hogar. A eso se le conoce como nido vacío, al fenómeno en que los padres experimentan sentimientos de tristeza y pérdida cuando el último de los hijos sale de casa. Pero vamos nosotros a ver específicamente cuáles son las características que comprenden esta etapa. La etapa de la madurez, estabilidad y nido vacío. Para esto, hermanos, he dividido características positivas y características negativas de esta etapa. Dentro de las características positivas se dice que en esta etapa el matrimonio ha alcanzado la solidez y el conocimiento pleno de la pareja. Y pues sí, ya llevan 20 a 35 años de matrimonio, ya se han aprendido a conocer. También dentro de esta hay la disposición a dar de sí mismo sin esperar nada a cambio. Ya el esposo está dispuesto a dar, la esposa está dispuesta a dar sin esperar nada a cambio. También está la disposición a comprometerse, a aceptarse, a respetarse y a ayudarse mutuamente, y no solamente esperar que la otra persona satisfaga las necesidades. También ya en esta etapa existe la capacidad de dialogar, de tolerar mejor las diferencias, de reírse de los mutuos errores, porque sabemos que siempre dentro del matrimonio la esposa, el esposo comete errores, pero ya en esta etapa ya han aprendido a reírse juntos de esos errores y a sacar lo mejor de esos errores. ¿Para qué? Para tornarlo a un aprendizaje. También está la capacidad de hacerse críticas uno al otro, pero no críticas destructivas, sino se hacen estas críticas de una manera amable, de una manera en que no ofenda a la otra persona, sino están dispuestos a escuchar lo que el otro tiene que decirle y a respetar, y también que cada uno tome el control de lo que va a hacer para salir adelante. También está la disposición de renegociar la relación con bases más sólidas, pues ya se lleva cierto tiempo juntos y pues el hablar de 20 a 35 años ya es un buen tiempo considerable donde la pareja tiene que estar dispuesta a mantener esas bases sólidas. ¿Para qué? Para que su matrimonio siga siendo un matrimonio estable. También en esta etapa o dentro de las características positivas se dice que se intensifica la comunicación y la intimidad, porque ya no están los hijos,
Ya los hijos ya tienen sus propias actividades, algunos ya se casaron, otros ya salieron a estudiar fuera y ya la pareja tiene más tiempo para estar juntos y para también tener una comunicación más amplia. También dentro de las características positivas hay un sentimiento de participar juntos en algunas actividades o en casi todas las actividades. Están juntos y quieren realizar las actividades juntos. También los conflictos se miran como desafíos y se procura resolverlos a través del diálogo. Ya los problemas o los conflictos ya se ven como desafíos y como un desafío tratan de resolverlos de la mejor manera. Y cuando llega precisamente esto que se habla del nido vacío o este fenómeno, este síndrome del nido vacío al matrimonio, se tienen el uno para el otro, se apoyan el uno para el otro. Si la esposa está triste o preocupada porque los hijos no están en casa, el esposo la ayuda, la comprende. Si el esposo también tiene estos sentimientos, la esposa lo ayuda, lo comprende y ambos salen adelante y superan este síndrome. Estas son las características positivas dentro de esta etapa del matrimonio. Pero también, hermanos, tristemente, hay características negativas donde la pareja tiene que superarlas. Las características negativas son: existen conflictos. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de atractivo, de habilidades físicas u otro tipo de características. Vemos que la mujer pues ya es una mujer adulta, una mujer madura y pues su cuerpo está cambiando. Lo mismo pasa con el varón, su cuerpo está cambiando, ¿verdad? La mujer empieza a atravesar por el proceso de la menopausia. Lo mismo también el varón empieza a tener cambios físicos. Y entonces puede aquí empezar a haber conflictos por la falta de comprensión. O también aquí, o esto pasa generalmente más en el hombre, que el hombre quiere compensar esa pérdida de atractivo de habilidades físicas buscando personas más jóvenes. La mujer también puede tener esta tentación de buscar compensaciones con personas más jóvenes. Este es un peligro muy grande para el matrimonio. ¿Por qué? Porque cada esposo, cada esposa tiene que tener cuidado de los cambios de su esposo, de los cambios de la esposa. ¿Para qué? Para comprender, para darse ese apoyo mutuo y no permitir que otras terceras personas entren a su matrimonio. También dentro de las características negativas de esta etapa es que muchas de estas situaciones llevan a la pareja a la separación o al divorcio, debido a que la pareja se cansa mentalmente, físicamente y emocionalmente y les cuesta mucho pedir ayuda en esta etapa. ¿Por qué? Porque como ya son personas maduras, le tienen mucho miedo al que dirán. Dicen, ¿cómo vamos a pedir ayuda? ¿Cómo vamos a ir si nosotros ya deberíamos de ser ejemplo, deberíamos de estar bien? Y les cuesta mucho pedir ayuda. En este caso puede ser a su pastor, puede ser sobre todo a Dios. Cuesta mucho pedir ayuda, pero esto es algo que se tiene que superar, porque si la pareja necesita ayuda, tiene que pedirla para salir adelante con la ayuda del Señor. Sobre todo es importante, hermanos, que pidan ayuda a sus pastores para que les guíen conforme a la palabra del Señor, les aconsejen conforme a la palabra del Señor. También en cuanto al nido vacío, si no se supera de la mejor manera, si no hay un apoyo mutuo, esta situación del nido vacío también viene a tener ciertas características negativas dentro de esta etapa, como lo son que la partida de los hijos
trae conflictos dentro de la pareja. ¿Por qué? Porque uno de los cónyuges no acepta esta partida. No la acepta, está triste, está enojada, está preocupada totalmente porque qué estarán haciendo los hijos, qué estará pasando, si ya se casaron, los estarán tratando bien, les estará yendo bien en el matrimonio. Y hay muchas preocupaciones y esto los puede llevar a tener conflictos dentro de su matrimonio. Porque a lo mejor la mujer es la que tiene esa preocupación excesiva y el marido no la entiende, no la comprende y le dice, ya déjalos hacer su vida, no te metas, y empieza a haber muchos conflictos. También cuando el esposo o la esposa tienen una relación muy estrecha con alguno de sus hijos y este hijo tiene que salir de casa, tiene que irse de casa porque pues ya se casó o porque va a ir a estudiar lejos y la persona o la pareja se siente sola totalmente y entonces también empiezan los conflictos porque quiere siempre tener el que su hijo esté siempre ahí porque había tenido una relación muy estrecha con ellos. Entonces también vienen estos conflictos. También se dice que dentro de estos conflictos los esposos o las esposas pueden sentirse tan tristes porque los hijos no están en casa que pueden caer en depresión. Y por ende pueden dejar de cumplir con sus responsabilidades, pueden dejar de cumplir con las actividades que a menudo hacían y ya no pueden salir adelante. Por eso, para superar el que los hijos se vayan, necesitan estar juntos, necesitan salir adelante juntos. Y bueno, hermanos, estas son las características tanto positivas como negativas que hay dentro de esta etapa de la madurez, estabilidad y nido vacío. Pero si bien es cierto que podemos decir las características positivas son muy buenas. ¿Por qué? Porque ya hay solidez, porque la pareja se conoce, porque hay disposición de ayudarse mutuamente, de comprometerse, de aceptarse, de respetarse, de ayudarse. Hay esa capacidad de diálogo, pero decimos, ¿y cómo lo logramos? ¿O cómo se logran estas características positivas? O si alguno de ustedes está pasando por las características negativas, porque hay conflictos, porque su esposo no la comprende por los cambios físicos que está pasando debido a la menopausia, o si el esposo también está pasando estos cambios y la esposa no lo entiende, no lo comprende y vienen conflictos. Y se dicen, ¿y cómo logro superar estos conflictos? O si los hijos han salido del hogar y no hay comprensión, hay tristeza, hay angustia, preocupación porque los hijos ya no están al cuidado de los padres y tampoco hay comprensión. Se dice, ¿cómo lograr superar estas características negativas? Bueno, pues la palabra del Señor es nuestra norma de fe y conducta y ella nos aconseja. Entonces vamos a ver cómo logramos superar estas características negativas o cómo logramos tener estas características positivas dentro de esta etapa de madurez, estabilidad y nido vacío. Para ello vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Efesios capítulo 4, versículo 25 con la ayuda del Señor. Efesios 4:25 vamos a dar lectura con la ayuda del Señor. Si ustedes ya tienen, leemos y a la letra dice así. Efesios, perdón, no es 4, es 5. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También San Juan 15:12 vamos a leer, amados hermanos, con la ayuda del Señor. San Juan 15:12
Dice en las Sagradas Escrituras: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esa estabilidad, esa madurez dentro de esta etapa? ¿Cómo vamos a lograr esos conflictos, esas situaciones que vienen dentro de esta etapa? Amándonos. Así es, hermanos, amándonos. Dice la palabra del Señor que los maridos tienen que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Pero también, hermanos, aunque esta parte de las Sagradas Escrituras es específica para el marido, también nosotros, las mujeres, la podemos retomar para decir: Dios quiere que ame a mi marido. También, ¿verdad? La Escritura dice que las mujeres amen a sus maridos, amen a sus hijos. Y nos dice también en San Juan, donde dimos lectura, que es un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como yo os he amado. Así dice el Señor. A veces se dice: quiero amar a los de allá afuera porque esto me manda el Señor, pero ¿cómo está su amor dentro de lo que es el primer círculo para su esposo, para sus hijos, en específicamente al marido, a la esposa? Entonces, amándonos, ahí vamos a lograr esa estabilidad, amándonos. Y aquí el Señor nos dice en su palabra cómo tiene que ser ese amor. Como Cristo amó a la iglesia. Y es que precisamente, hermanos, dentro de esta etapa, para lograr esa disposición de dar, de aceptar, de comprometerse, se necesita amor. Pero ya no es un amor como el de las primeras etapas, de decir: siento que te amo, pero conforme pasa el tiempo como que ya no siento mucho ese amor. Este amor del que les hablo ya no se trata de sentir o no sentirlo, ya es un amor porque usted tomó la decisión de amar a su esposo, de amar a su esposa. Ya lleva 20 o más, o 30 o 35 años casado con él, y ya dice: ya lo amo, ya lo he aprendido a conocer, ya lo conoce, ya sabe sus defectos, ya sabe sus virtudes, y toma la decisión de amarlo con todo su corazón, porque aquí precisamente es dar ese sentido al amor, hermanos. Ya no dejarse llevar por sentimientos, porque los sentimientos, las emociones son muy variables. En un principio, ¿verdad? Pues a veces sí siento que te amo, después te empiezo a conocer y ya no siento que te amo. No, aquí es: ya he decidido amarte. Pero así como Cristo amó a la iglesia, y es que ese amor es un amor sacrificial, es un amor entregado, un amor donde usted decide entregar todo por su esposo, un amor fiel, porque, hermanos, Cristo nos ama siempre. No nada más cuando las cosas, ¿verdad?, están bien, o cuando el ser humano está bien, ahí está el amor de Dios, pero cuando está enfermo ya no está el amor de Dios. No, Cristo nos ama siempre, su amor es fiel, su amor es puro, y así es como Cristo quiere que amemos, como Él nos amó. Su amor es un amor sacrificial, un amor entregado. Cristo se entregó hasta la muerte. Que cada una de las parejas esté dispuesta a entregarse unos a otros. Un amor fiel. Hermanos, Dios nos ama y Él es fiel. Cristo nos ama y Él es fiel. Así también las parejas, ese amor que lo lleva a ser fiel. Aunque vienen esos cambios y a veces el esposo tiene la necesidad de sentirse más joven, no, pero tiene a su esposa, es fiel. ¿Por qué? Porque la encomienda de Dios es que nos amemos como Él nos ha amado. Y es un amor fiel, un amor constante, porque el amor de Dios ahí está siempre, siempre, siempre. Así tiene que ser. Ese amor constante, ese amor también que no recuerda el pasado, porque ha perdonado.
Hermanos, y más adelante vamos a retomar todo esto del perdón más ampliamente, pero un amor que nos lleva a perdonar. Un amor que nos lleva a comprender y a entender que la persona comete errores, porque nadie es perfecto, hermanos. Hay errores que se cometieron desde el principio del matrimonio, desde la primera, segunda o tercera etapa. Ya no tienen por qué ser recordados en esta etapa, porque el amar genuinamente, porque el amar sacrificialmente, el amor constante nos va a hacer que hagamos a un lado todas esas faltas. Dice la Escritura que la caridad cubre multitud de faltas, de pecados. Y así es, hermanos, cuando nosotros decidimos amar a nuestra pareja, decidimos amar con todo nuestro corazón, ya teniendo el conocimiento de cómo es, de cómo se comporta, de sus defectos, de sus virtudes, y decimos, yo lo amo, decido amarlo, entonces también nos va a llevar a perdonar esos errores y no a estarlos recordando, porque así es el amor de Dios, hermanos. Él nos perdona y no nos está recordando los pecados por los cuales nos ha perdonado, sino imagínense qué triste sería la vida. El que quiere recordar, el que quiere acusar, es el enemigo de las almas. Por eso, si usted ha tomado la decisión de amar y de perdonar a su pareja, a su esposo, a su esposa, entonces ya no recuerde esos errores, esfuércese por ya no recordar esos errores. También, si bien es cierto, este amor es un amor que el ser humano por sí solo no puede dar. Es un amor que necesita pedirle a Dios que se lo dé. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios es la fuente de ese amor, porque nuestro Dios es amor. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a amar como Él nos ama. Decir que nos ayude a amar y tomar el ejemplo de Cristo. Enséñame a amar como tú amas. Porque, hermanos, porque Cristo es nuestro modelo. Si nos decimos ser cristianos es que somos seguidores de Cristo. Y nuestro modelo a seguir es tener el carácter de Cristo en nuestra vida. Y el amar como Cristo también tiene que tener esa característica en nosotros. Y al llegar a esta etapa necesitamos pedirle mucho a Dios y decirle, enséñame a amar como tú amas. Enséñame ese amor como Cristo amó a la iglesia, porque así quiere Dios que amemos a nuestra pareja. Es ese amor que nos lleva a tener consideración, que nos lleva a tener respeto, que nos lleva a tener confianza, sin olvidarnos de los detalles tampoco, de la ilusión, de la alegría. ¿Por qué? Porque también en esta etapa, para tener esa madurez, esa estabilidad, requiere tener esos detalles. También mantener esa ilusión, no de decir, no, el enamoramiento solamente era para el principio. No, ahora usted ha aprendido a amar, pero también ese amor que es detallista, ese amor que tiene cuidado de los detalles mínimos. Y sí, hermanos, es que así es Dios también. Él tiene cuidado de nosotros aún en los detalles más mínimos. También nosotros así con nuestra pareja. Que no, porque ya pasó el tiempo, ya olvidó la fecha de su cumpleaños, ya olvidó la fecha de su aniversario. No, al contrario, ahora sí ya tienen esa libertad de salir de viaje, de salir juntos. ¿Por qué? Porque los hijos ya no están chiquitos, los hijos ya no están ni en casa. Ya no necesitan ese cuidado total que se tenía de ellos cuando estaban más pequeñitos. Porque ahora los hijos ya están haciendo sus propias vidas en esta etapa. Entonces ahora ya tienen esa libertad de decir, vamos a tener esos detalles, a salir juntos. Y miren, hermanos, no se necesita a veces mucho dinero. Con que usted tome de la mano a su esposo, a su esposa, salgan al parque, se compren un helado y juntos disfruten ese helado. Pero no dejar de tener esos detalles, que el esposo también quiera, ¿verdad? Decirle, voy a llevar
unas flores a mi esposa, que la esposa diga voy a consentir a mi esposo preparándole el postre que más le agrada, la comida que más le agrada, que no se pierdan esos detalles. ¿Por qué? Porque los detalles también son necesarios para mantener esa estabilidad. También, hermanos, es esa manera de amar de tal manera que nos ayude a superar todos los problemas y todas las adversidades que vengan en esta etapa. Dice Cantares, vamos a leer Cantares 8:7 con la ayuda del Señor. Vamos a leer Cantares capítulo 8, versículo 7. Dice la Escritura: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Pero miren, hermanos, este texto normalmente se usa para las bodas, y se ponen las bodas, y cuando está esa parte del enamoramiento y de la idealización, y se dice no habrá nada que nos pueda separar. Pero no, hermanos, esta parte sí está al principio, pero también para el final, porque aquí el amor ya tiene que ser tan fuerte que dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor. Es decir, que aunque vengan problemas o esta situación del nido vacío, que haya soledad, tristeza, que haya otros problemas que en esta etapa se den, puede suceder a lo mejor que hay celos porque la esposa ya se siente pues no físicamente agradable, o viceversa, también el esposo ya no se siente físicamente agradable y pueden sentir celos. Miren, hermanos, los celos son algo muy terrible, muy feo, que también con amor se tiene que superar, con confianza, la confianza tan importante, ese amor que lo lleve a confiar el uno en el otro, que lo lleve a superar todas esas muchos problemas, muchas dificultades que vengan a su matrimonio, que ese amor, que el amarse como Cristo nos ha enseñado, como Él nos ama, nos lleve a superar todas esas adversidades. Hablamos de madurez. Aquí también ya es un amor maduro, y la palabra del Señor nos los describe totalmente cómo es ese amor maduro. 1 Corintios capítulo 13, los versículos del 4 al 7 con la ayuda del Señor. 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7, dice la Escritura: la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, cuando leemos esta parte de la Escritura, nos damos cuenta de esa profundidad de amar verdaderamente, de tener ya un amor maduro, donde ya no se busca lo suyo propio, donde se busca el agradar a la otra persona, al comprometerse, al aceptarse tal cual es, con todas esas virtudes que la persona tiene, pero también con esos defectos que la persona tiene, porque todos los humanos, hermanos, tenemos errores y tenemos defectos, pero al alcanzar ese amor maduro nos va a llevar a entender al esposo, al entender a la esposa, de decir, se comporta así, pues es por esto, la entiendo, la comprendo. Ya no nada más va a buscar en tener la razón, sino también, ya no es sin razón, sino ahora comprende, hay comprensión, hay aceptación, hay disposición de ayudarse. Está dispuesto a sufrir, a ser benigno, a ser bueno. Ya no existe esa lucha por los poderes, de decir yo mando, yo hago, no. Ahora ya es maduro, ya está en esa disposición de negociar y formar bases
sólidas en su matrimonio, ya está dispuesto a no imponerse, ni tampoco tiene ese temor a que se les imponga. No, cada uno dice, Dios quiere que cumpla con este rol, Dios quiere que cumpla con este otro rol, lo hago por amor, por obediencia a Dios, por amor a Dios y también por amor a la pareja. Ese amor maduro que lo va a llevar a entender, hermanos, que después de Dios, la persona más importante para usted tiene que ser su esposo, tiene que ser su esposa, ya no los hijos. Porque, hermanos, en esta etapa se da esto del nido vacío cuando los hijos salen de casa. Y entonces se da cuenta de que los hijos no eran suyos, que los hijos también eran prestados por un tiempo para que usted los educara, para que usted los guiara, para que usted los preparara, así como dice la Escritura, ¿verdad? Como flechas. Ya los preparó, ya están como flechas, pero tiene ese momento en que los hijos van a salir de casa, van a hacer sus propias vidas, y entonces se da cuenta que ya no están los hijos, que la única persona que está siempre ahí es el esposo o la esposa. Entonces es ese amor maduro de decir, pues ya nos tenemos el uno al otro, seguimos adelante, cuidándonos, amándonos, respetándonos, porque el amor maduro nos lleva a respetarnos, nos lleva a cuidarnos, nos lleva también al siguiente punto que también vamos a considerar. El primero es amar, pero también la palabra del Señor nos aconseja a tener gratitud. Dice Colosenses 3:15, con la ayuda del Señor. También vamos a leer esta parte de la Escritura, Colosenses 3:15, con la ayuda del Señor. Dice las Sagradas Escrituras: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, para lograr una estabilidad dentro de esta etapa en el matrimonio, hemos visto, se necesita amor. ¿Cómo? Como Cristo nos enseña a amar, dándose a sí mismo, un amor maduro, que ya no busca la lucha de poderes, sino que es un amor que lo lleva a comprenderse mutuamente, a entenderse y a darse uno al otro completamente. Es ese amor maduro que lo va a llevar a permanecer firme y estable. Pero también la gratitud, hermanos, es muy importante dentro de esta etapa. La gratitud es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia otra por el hecho de haber recibido un favor, un servicio, y por lo cual desea corresponderle. Es importante que en esta etapa, para mantener, hermanos, esa estabilidad, para alcanzar bien esa madurez, se sea agradecido. La Escritura nos dice que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón, a la cual asimismo somos llamados, y sed agradecidos, dando gracias siempre de todo a nuestro Dios primeramente, pero enseguida de Dios está la persona que ha estado con nosotros en las buenas, en las malas, y en esta etapa de 20 a 35 años. ¿Tiene tanto por qué agradecerle a su esposo, a su esposa? Pensemos, ¿por qué tendría que agradecerle? Por las atenciones. La esposa lo ha cuidado, ha procurado que su ropa esté limpia, que haya alimento en la mesa. La esposa ha procurado ayudar al esposo, ser esa ayuda idónea. El esposo tiene que ser agradecido. La esposa ha recibido protección, ha recibido también cuidado. Y también los hijos.
Para que pueda haber hijos, necesitan estar un hombre y una mujer, porque así es el matrimonio correcto delante de Dios, un hombre y una mujer. También el agradecer por esos hijos, por la educación de los hijos, por el apoyo que se han dado en los momentos difíciles, porque ha aprendido tanto de su esposa, porque ha aprendido tanto de su esposo. ¿Cómo no dar gracias? Cuando viene este tiempo, a veces se torna las cosas por costumbre, pero no, es momento de meditar qué tanto le ha dado su esposo, qué tanto le ha dado su esposa y ser agradecidos. La palabra del Señor nos da ese consejo, que seamos agradecidos. Si usted hace una lista de todo lo que ha recibido de su pareja, de su cónyuge, es una lista muy grande. Y para estar estables necesita ser agradecido. No olvide todo lo bueno que ha recibido. Y aún por esos malos momentos que le han dejado enseñanzas, que lo han hecho madurar, que lo han hecho también, ¿verdad?, aprender, tener conocimiento. También por eso tenemos que ser agradecidos. También hay otro aspecto que dentro de esta etapa, para mantener esa estabilidad y alcanzar la madurez totalmente, se necesita una comunicación asertiva. Para esto vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículo 6 y también Proverbios 31, 26. Dice Colosenses 4, 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Proverbios capítulo 31, 26, también vamos a dar lectura con la ayuda del Señor. Proverbios 31, 26, dice esta parte de las Sagradas Escrituras: abrió su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Tenemos que amarnos, tener gratitud, pero también tiene que haber una comunicación asertiva. ¿Y qué es la comunicación asertiva, hermanos? Es aquella mediante la cual nosotros logramos manifestar a los demás de una manera simple, clara y oportuna lo que sentimos, lo que pensamos o lo que queremos. Es tener esa capacidad para comunicarnos de una manera armoniosa, de una manera eficaz, en este caso con nuestra pareja. Se trata, hermanos, de tener una comunicación clara, una comunicación objetiva, una comunicación que manifieste nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos con honestidad, pero también con respeto, sin menospreciar a nadie, sin ofender a nadie, porque bueno, aquí en esta etapa ya conoce a su esposo, ya sabe lo que le ofende, ya conoce a su esposa, ya sabe lo que la lastima. Entonces ya es necesario que se esfuerce por tener este tipo de comunicación asertiva, que ya conoce cómo es su esposo, cómo es su esposa, las características, ya sabe su manera de reaccionar. Entonces va a tener cuidado de cómo va a decir las cosas. Y es que la palabra del Señor siempre nos aconseja. Y miren, fíjense cómo dice Colosenses 4:6, donde dimos lectura. Y aquí nos dice que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Es decir, que vamos a tener mucho cuidado de cómo nos vamos a expresar, de cómo vamos a decir lo que pensamos, lo que sentimos y lo que queremos hacer, pero siempre teniendo ese cuidado de nuestras palabras. Qué triste es cuando a estas alturas del matrimonio, ya un matrimonio maduro, la esposa, si ya sabe lo que le molesta al esposo, ahí está diciendo y hablando.
ya sabe que eso le molesta y no está actuando con sabiduría, porque la mujer virtuosa que nos habla Proverbios 31:26 abrió su boca con sabiduría. La mujer conoce ya a su esposo, sabe lo que le molesta, sabe en qué momento callar, en qué momento hablar, y abre su boca con sabiduría. Lo mismo el esposo, ya sabe lo que le molesta a su esposa, pues ya lleva mucho tiempo conociéndola. Pero siempre discutiendo por lo mismo, siempre sacando a relucir las mismas cosas. Ya no es correcto, hermanos. Mejor ocupémonos de tener esta comunicación asertiva, siempre nuestra palabra sazonada con sal, para que sepamos cómo conviene responder al otro, cómo conviene responder a la otra persona. Que pasó una situación dura, difícil, y la esposa está triste. Tomando el ejemplo de que los hijos ya no están y la esposa se siente triste, pues que el esposo procure esas palabras que le den consuelo. Que ya el esposo tuvo que jubilarse y en la casa como que se siente incómodo porque pues estaba acostumbrado a trabajar y en la casa ya no haya que hacer, se siente incómodo. Pues que la esposa lo comprenda, abra sus labios con sabiduría y la ley de clemencia siempre está en su boca, es decir, que siempre responda conforme a la palabra de Dios, teniendo cuidado de cómo nos expresamos. ¿Para qué? Para no ofenderlos, para no hacer sentir mal a nadie, para no crear problemas, pues estamos hablando de que en esta etapa ya tiene que haber esta estabilidad. ¿Cómo vamos a lograrla? Por medio de una comunicación asertiva, de una comunicación adecuada, logrando expresarnos de la mejor manera, sabiendo, ¿verdad?, decir lo que uno siente sin ofender a la otra persona, sabiendo cómo expresar lo que quiero sin lastimar a la otra persona. Dios nos aconseja esto en su palabra, ¿verdad? Que sepamos cómo hablar. Tomémoslo en cuenta, hermanos. Yo creo que todos queremos alcanzar un matrimonio maduro, un matrimonio estable, pues atendamos al consejo de la palabra del Señor. También algo muy importante es la comprensión. Ya vimos amor, amarse, gratitud, comunicación asertiva. Ahora toca el turno a la comprensión. Colosenses, vamos a leer también Colosenses 3:12 con la ayuda de Dios. Colosenses 3:12 dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. También vamos a leer Romanos 12:17 con la ayuda del Señor. Romanos 12:17 dice la Escritura: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. La comprensión, hermanos, es alcanzar el entendimiento de las cosas, ser tolerantes, ser pacientes. Es alcanzar a entender, mi esposa está sufriendo estos cambios, no es algo de ella, es algo propio de su naturaleza. Todas las mujeres lo pasan y algunas lo pasan de una manera muy fuerte, otras de una menor manera, pero como es algo natural del cuerpo, hablando de la menopausia, pues que el marido ya se prepare, se documente, ve a ver, esto le va a pasar a mi esposa, la voy a tratar de esta manera, con esto la voy a apoyar, con esto también la voy a apoyar, y lo mismo viceversa, a ver qué cambios mi esposo va a tener a partir de esta edad. ¿Para qué? Para que lo entienda, para que lo comprenda, para que entienda que no es por él, que es cambios propios de la naturaleza del ser humano conforme va creciendo. Y hermanos, cuando nosotros logramos entender
que las cosas siempre pasan por un motivo, vamos a comprender a las demás personas. Que el esposo se molestó. Pero ¿qué lo llevó a que se molestara? Que la esposa se entristeció y está llorando. Pero ¿qué fue lo que llevó a que se sintiera triste, a que estuviera llorando? No nada más decir, no llores, ¿para qué estás llorando? No solucionas nada con llorar, no, sino entender qué es lo que lo llevó a que reaccionara así, qué es lo que la llevó a que reaccionara así, para entendernos y así exista la comprensión. Y la palabra del Señor nos dice aquí, donde nosotros dimos lectura en Colosenses, cómo tenemos que ser: vestidos pues como escogidos de Dios. Sabemos los hijos de Dios, hermanos, que tenemos que tener ciertos comportamientos santos, amados, de entrañas de misericordia. Resulta que a veces el esposo o la esposa son muy misericordiosos con los demás, pero con los primeros que necesitan ser misericordiosos, ser benignos, ser humildes, ser mansos y ser tolerantes, es con la pareja, es con la esposa. ¿Para qué? Para que se puedan comprender. Dice también, donde dimos lectura, Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, que si el esposo tuvo un mal momento y actuó mal, no le responda de igual manera. Que si la esposa tuvo un mal momento y actuó de una manera incorrecta, no le responda de la misma manera. Al contrario, comprenda, entienda qué fue la situación que la llevó a tener ese mal comportamiento, qué fue lo que la llevó a tener eso que no era correcto, y ayúdela y apóyelo y compréndanse. También, hermanos, un punto muy importante: el perdón. Leemos en Colosenses también, pero ahora en el capítulo 3, versículo 13. Dice Colosenses 3:13, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hace un momento, cuando hablábamos del amor, de amarse, les decía que el amarnos nos va a llevar a perdonarnos. Pero aquí más específicamente, amados hermanos, al hablar de perdón, fíjense, la definición de la palabra perdonar viene del prefijo latino per y del verbo latino donare, que significa respectivamente pasar, cruzar, adelante, pasar encima de. Pero también tiene este significado muy especial: donar, regalar, un obsequio, dar. Y entonces decimos que perdonar es pasar por alto las ofensas. Perdonar es dar un regalo, es dar un obsequio. Amados hermanos, para alcanzar la estabilidad, para que los matrimonios sean maduros, este punto del perdón es sumamente importante. Dios nos los maneja en varias ocasiones a través de su palabra. Que perdonemos los unos a los otros, que perdonemos para que Dios también nos perdone. Es que el perdón es algo muy importante, hermanos. Déjenme decirles que el perdón no es cuando se sienta. He escuchado a varias parejas y dicen, es que me dolió tanto que lo voy a perdonar cuando yo lo sienta. Ahorita no lo siento. Si se queda esperando cuando lo sienta y fomenta mucho esa raíz de amargura, ese sentimiento nunca va a llegar. Ese sentimiento de decir, ahora sí siento perdonar, no va a llegar, se va a quedar esperando. Hermanos, el perdonar es dar, es obsequiar. Entonces, el perdonar es una decisión. Así como hablábamos al principio que amar ya en esta etapa es tomar la decisión de amar a nuestra pareja, aún con todo lo que conlleva.
Él y su persona y decidimos amarlo. Aquí también, hermanos, el perdonar es decido perdonar en ese momento para que la herida no sangre más, para que la herida no tenga más consecuencias adversas. Es decir, doy ese perdón. Y es que el perdonar, hermanos, incluso las heridas más profundas, nos otorga la paz. Nos quita un peso considerable de nuestras espaldas y nos permite seguir adelante, dejando atrás esas experiencias amargas, esas experiencias tristes, esas experiencias adversas. ¿Cómo va a lograr una estabilidad en esta etapa si no ha perdonado algo que sucedió en la idealización? No ha perdonado el decir, yo pensé que eras de esta manera y ahora te comportas de esta otra, no te perdono. ¿Cómo va a lograr la estabilidad? ¿Cómo va a lograr la estabilidad si en la segunda etapa, en el establecimiento y llegada de los hijos, alguno se equivocó en la crianza de los hijos, alguno se equivocó y ahí trae arrastrando ese enojo? ¿Cómo va a lograr la estabilidad si en la etapa de la realización y la transformación sucedió algo que la lastimó, que lo lastimó, que lo hirió, que no ha logrado superar? No se va a lograr esa estabilidad, no se va a lograr esa madurez. Por eso, amados hermanos, ya sea que usted esté viviendo esta etapa o esté en alguna de las que ya se vio, pero todos queremos alcanzar la madurez y la estabilidad de nuestros matrimonios. Para ello, necesitamos amarnos. Ya decídase amar a su esposo. Ya no espere que cambie, porque a lo mejor va a cambiar hasta que usted decida amarlo. Ámelo, cuídelo. Ámelo de tal manera que lo comprenda. Ámelo de tal manera que esté dispuesta a entenderlo, que esté dispuesto a comprenderla, que esté dispuesto a hacer a un lado esos sentimientos, ese amor maduro que ya nos lleva a hacer a un lado lo que nosotros sentimos para tomar el cuidado del otro. Ámelo así como Cristo amó a su iglesia. Sea agradecido. Yo creo que ninguno de los matrimonios puede decir, yo no tengo de qué agradecerle a mi esposo, yo no tengo de qué agradecerle a mi esposa, porque un vaso de agua ha recibido, porque desde que se casó ha recibido mucho. Así es que sea agradecido. No permita que la apatía, que la costumbre haga que esos pequeños detalles se tape. No, al contrario, sea agradecido, demuéstrele su amor siendo agradecido. Esfuércese por tener una comunicación asertiva. Tiene un punto a su favor. ¿De qué? De que ya lo conoce muy bien, ya sabe su manera de reaccionar, ya sabe su manera de actuar, ya lo sabe. Entonces, abra su boca con sabiduría. Que sus palabras sean sazonadas con sal, para que sepa cómo le va a responder en cada situación. Comprensión, comprensión, comprensión. Hay cambios, hay muchos cambios en el matrimonio. Por ello, comprenda, entienda, tolere. Y también perdone, hermanos, perdone. ¿Hay heridas? ¿Se siente en este momento herido, lastimado? ¿Se siente herida por algo que pasó? Lleva arrastrando y sufre. Ya es tiempo de perdonar. Ya es tiempo de perdonar. Ya es tiempo de que decida perdonar. No espere, hermano, no espere, hermana, a sentir que diga, ya lo siento, perdonar. No,
tome la decisión de hoy perdonar. ¿Para qué? Para que su matrimonio sea un matrimonio estable, un matrimonio que alcance esa madurez. Aquí está el Señor. Ahí está, donde en estos momentos ustedes están escuchando esta transmisión y Dios quiere ayudarlos a que sus matrimonios sean estables. Hemos visto lo que compete a nosotros hacer. Dios está dispuesto a ayudarnos, Dios está dispuesto a sostenernos, pero también, amada hermana, esté dispuesta a amar, a ser agradecida, a saber cómo comunicarse, a comprender, a perdonar. Amado hermano, esté dispuesto a amar como Cristo amó a la iglesia, a ser agradecido, a saber cómo comunicarse, a hacerlo con amor, a comprender, a perdonar. Estén dispuestos, porque Dios está dispuesto a ayudarnos y a curar esas heridas, pero también usted tiene que tener esa disposición para que su matrimonio sea un matrimonio estable. Aquí está Dios y Él quiere ayudarnos. Tome la mano a su esposo, tome de la mano a su esposa y oremos juntos y pidámosle al Señor que Dios intervenga en cada uno de estos matrimonios. Y si está sola porque el esposo no quiere escuchar, o si está solo porque el esposo no quiere escuchar, ore a Dios, pida a Dios que lo ayude para que usted pueda cambiar lo que usted necesita cambiar. Y pida a Dios para que Dios ayude también a su esposo. Oramos. Padre Celestial, estamos ante tu divina presencia, dándote muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas de qué manera podemos nosotros alcanzar la estabilidad, la madurez en los matrimonios. Ciertamente es un periodo de tiempo, pero necesitamos trabajar desde antes para alcanzarlo. Tú estás dispuesto a ayudarnos, tú estás dispuesto a guiarnos y lo haces a través de tu palabra, pero muchas veces son los matrimonios, Señor, los que no están dispuestos porque la esposa no quiere, porque el esposo no quiere hacer lo que tiene que hacer conforme a tu palabra. Pero hoy te pedimos que tomes el control de las vidas, que tomes el control de los corazones, que tomes el control de cada uno, Señor, y le ayudes, Padre Celestial, le ayudes, Señor. Dios mío, si hay heridas, Señor, ayuda a perdonar, restaura las vidas y restaura los matrimonios, y que cada uno esté dispuesto a hacer su parte, porque un matrimonio, Señor, es de dos personas que anhelan ser uno mismo, que anhelan complementarse, Dios de los cielos. Y es que cada uno, Padre eterno, tiene que dejar lo suyo propio para ser uno, porque así lo dice tu palabra, Señor. Oh Dios eterno, ten misericordia y ayúdanos. Bendice los matrimonios, guarda los matrimonios, porque son la base de la familia y aún de la sociedad. Si los matrimonios están mal, la sociedad se corrompe. Oh Dios de los cielos, pero aún hay matrimonios, Señor, que anhelan que tú les guíes, que anhelan que tú les ayudes. Por eso sé propicio y ayuda a cada uno, Señor, conforme a su necesidad, y ayuda a los matrimonios a ser estables y alcanzar esa madurez para superar todas las adversidades. Te damos muchas gracias, Señor, porque por fe sabemos que tú lo has de hacer, en el nombre glorioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.